Gracias, pastor. Bueno, hermanos, ustedes saben que estamos viendo en todo este tiempo, estamos viendo lo que son los rudimentos de la fe, que es lo fundamental de la fe. Pero en eso fundamental hay temas que nosotros tenemos que conocer sobre todo, como por ejemplo son las 5 solas. El otro tema es este tema que estamos viendo ahora, las excelencias o los atributos de Dios. Y el otro tema que tenemos que conocer es la persona de Jesucristo. En cuanto a las excelencias de Dios, ya lo hemos visto esto en la iglesia, esto es fundamental, ¿no? Vamos a compartir acá en esta enseñanza muy poquito, porque van a ver la cantidad de excelencias de Dios que hay, y yo voy a desarrollar 20 nada más. Pero esto es fundamental, digamos, porque no podemos honrar, no podemos obedecer, no podemos amar a alguien que no conocemos. Para poder rendir un servicio dedicado a Dios, lo tenemos que conocer. Por eso el tema este es tan importante. Ahí comenzamos. Dice, las palabras de Charles Haddon Spurgeon, que era un predicador que era llamado el príncipe de los predicadores, son citadas con frecuencia por aquellos que se embarcan en un estudio sobre los atributos de Dios. Él decía, nada agradará más al intelecto, nada magnificará tanto al alma del hombre como una investigación devota, seria y continua del gran tema de la deidad. El estudio más excelente para engrandecer el alma es la ciencia de Cristo, de Jesús crucificado y del conocimiento de Dios en la gloriosa Trinidad. En su sermón sobre Malaquías, Spurgeon decía, el estudio adecuado del cristiano es la deidad. La ciencia más alta, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede cautivar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, los hechos y la existencia del gran Dios a quien él llama su Padre. Existe algo que excede toda mejoría de una mente en la contemplación de la divinidad. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en el infinito. Podemos comprender y abordar otros temas. En ellos sentimos algo como una autosatisfacción y seguir adelante con la idea, miren qué sabios son. Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, viendo que nuestra plomada no toca fondo y que nuestro ojo de águila es incapaz de ver su altura, la de Dios, nos alejamos con este pensamiento. No sé nada. El estudio de la naturaleza de Dios y de su carácter es el máximo llamado al cristiano y es de gran importancia y valor práctico. ¿Para qué fuimos hechos? Para glorificar a Dios. ¿Qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? Conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna que da Jesús? El conocimiento de Dios. Y esta, dice la palabra en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿Tener más gozo, alegría y contentamiento? No, el conocimiento de Dios. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. De todos los estados que Dios ve en el hombre, ¿cuál es el que da más placer? Que el hombre le conozca. Esa es la respuesta. Quiero conocimiento de Dios más que holocausto, dice Oseas 6:6. Una vez que tomamos conciencia que la prioridad es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida ocupan el lugar que verdaderamente les corresponde. Lo que hace que la vida merezca la pena es tener un gran objetivo al que canalice nuestro esfuerzo y sostenga nuestra lealtad. Y esto el cristiano lo tiene más que nadie. Pues, ¿qué meta más alta se puede tener con más exaltación y mayor compromiso que conocer a Dios, dado que nos direcciona? Preguntaba Spurgeon, ¿qué es lo mejor de la vida? ¿Tener más gozo, alegría y contentamiento? Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿Dios nos hizo para alcanzar la felicidad? Y respondemos sí, pero no en este mundo. En este mundo tendremos alegrías,
pero no felicidad plena, porque ésta se alcanza en el cielo. Entonces, ¿Dios nos hizo para sufrir? No. ¿Y cómo entendemos entonces esto? Veamos, es lo mismo que cuando preguntamos, ¿Dios creó a Satanás? Y decimos sí. Entonces, ¿Dios creó el mal? Y la respuesta es no. Dios no nos hizo para alcanzar felicidad plena en este mundo, lo cual no significa que nos haya creado para sufrir. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Y Mateo capítulo 10, versículos 16 y 22 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y después dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vemos un video cortito, un extracto de un video y seguimos. Y vive en un lugar muy bonito, lleno de pasto, y había muchas ovejitas alrededor. Y sabe que mirando las ovejas, me recordé que la palabra de Dios dice que Jesús dijo, no lo dijo el diablo, lo dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio ¿de qué? De lobos. ¿Te das cuenta que el evangelio de Jesucristo a veces no se entiende? Porque yo miré las ovejas y eran todas medias lentas, gordas, tontas. Sí, no me digan que son los animales más inteligentes, porque no es así. La oveja es muy frágil. La oveja no se defiende cuando alguien la ataca. Si la oveja ve un peligro, aunque quiera correr, no puede porque la lana le pesa y son gorditas como nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos? ¿Por qué no le dijo, yo los voy a enviar como leones, empoderados? Diga la palabra conmigo, yo soy más que vencedor, soy más vencido con ese evangelio falso que te están diciendo hoy día que tanto le gusta a la gente. Porque Jesús no empoderó a sus discípulos y les dijo, yo os envío como profetas, atalayas, aleluya, ni la puerta del infierno prevalecerá. No, Jesús le dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Te cuento algo? A veces Dios mismo va a permitir que te encuentres rodeado de peligros. A veces Dios mismo, como tú, como una oveja, va a permitir que tú te encuentres en la misma boca del lobo. Pero hay una promesa de Dios. En el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo tu Dios estaré ahí contigo. Promesa maravillosa. Yo he pedido, Pedro, el diablo te quiere zarandear, sí, pero yo he pedido que no te falte la fe. Jesús no pidió que a Pedro no lo zarandearan. Jesús no pidió que Pedro no fuera tentado. Jesús no oró para que Pedro no lo negara. Jesús oró para que a Pedro no le faltara la fe. Bueno, vieron, esta es la clave de lo que venimos viendo, ¿no? Lo que nos distingue a nosotros como renacidos del Espíritu es la fe. La fe es la medida de la nueva persona, del renacido del Espíritu Santo. La fe es un acto absolutamente único de la nueva mente. Por eso es que nosotros decimos que no vamos a tener felicidad plena. Alegría sí, pero la felicidad plena va a ser en el cielo. Ahora, mientras tanto, lo que nos mantiene es la fe en Dios. Por lo que los cristianos debemos tener claro que nuestro objetivo es el cielo y sus cosas, algo eterno y solo alcanzable por fe, pero futuro. 1 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hebreos 12, del versículo 1 al 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y como conclusión, vemos Colosenses 3, versículo 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
Para incontables millares, incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido. Suponen que su omnipotencia es una ficción vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo sin comprender que uno es el creador y otro la cosa creada. Creen que si en realidad él ha forjado un plan o propósito, han de ser como los nuestros, constantemente sujetos a cambio. Piensan que porque es nuestro Padre, podemos dirigirnos a él en forma irreverente, que porque nos ama podemos presentar en oración nuestros deseos más torcidos, desconociendo que él es santo. Suponen que Dios se mueve por necesidades o sentimientos humanos y no por sus principios. Lo bendicen si conceden sus peticiones y levantan el puño crispado si no es así, ignorando que Él es omnisciente y sabio. Se sienten con autoridad para demandar o exigir a Dios como si Él estuviera obligado en algo, ignorando que es soberano. Es de suma importancia entender correctamente a Dios, porque una falsa idea acerca de Dios se constituye en idolatría. Miren, hermanos, la idea de la enseñanza de hoy, las excelencias o los atributos de Dios, es justamente esto. Es conocer a Dios como Él nos revela en la Biblia que Él es. Porque un Dios creado a nuestra imagen según nuestra mente es idolatría. Entonces, ni honramos, ni servimos, ni amamos al verdadero Dios, sino a un ídolo creado en nuestra mente. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión mental y espiritual de sus atributos, propiedades, perfecciones, virtudes o excelencias. Todas estas palabras que acabo de nombrar, estas son sinónimos, que es lo mismo, tal como se revelan en la Sagrada Escritura. Es cierto que en cada una de las instancias en que Dios se manifestó visible a los hombres, solo hubo una revelación parcial de su gloria, pues el hombre no puede captar todo el esplendor de Dios, al igual que no puede mirar al sol directamente. Si no lo conocemos, corremos el riesgo de predicar, orar, interceder, adorar, alabar, servir, peticionar y esperar en un Dios con minúscula que no es Dios con mayúscula. Es honrar a un ídolo construido en base a nuestra imperfección humana, pero muy distante del verdadero y gran yo soy, del El Elión, que significa Dios el más fuerte entre los fuertes, el más alto entre los altos. Aunque no debe sorprendernos porque el propio pueblo hebreo incurrió en el mismo error, según vemos en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 5, que trata de la construcción del becerro de oro. Los israelitas habían sido testigos de las plagas contra los egipcios, habían visto abrirse el Mar Rojo, encontraron un terraplén por donde cruzarlo, caminar todo un día con paredes de agua de 100 metros de altura, ser protegidos por una columna de fuego durante la noche y ser guiados por una columna de nubes durante el día. Sin embargo, ante la ausencia de su líder humano, Moisés, el pueblo necesitó disponer imperiosamente de un ídolo que respondiera a la imagen de lo visto en la tierra de su cautividad. Los egipcios tenían dioses con forma de animales, los hebreos construyeron un becerro. Cuando el pueblo hizo su ídolo, no estaba haciendo la imagen de otro dios. De hecho, lo llamaron el dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Es más, Aarón dijo, mañana haremos fiesta para Jehová. Teniendo el becerro, dice esto. Y la palabra en Éxodo 32:5 dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. No anhelaban construir otro Dios, sino que modelaron la imagen de un Dios que no conocían y con la mejor intención lo hicieron a partir de la oscuridad de sus mentes, a partir de los elementos de su imaginación. Lograron concordar en una imagen, pero de seguro cada uno tenía en su mente una imagen de Dios distinta a la de su compañero de ruta. Sin saberlo, incurrieron en idolatría. Idolatría no tan solo es la construcción o posesión de objetos a los cuales rendir culto, sino que también es adorar a Dios conforme a lo que personalmente entendemos que es Dios. Porque ese Dios con minúscula es el Dios con minúscula de nuestra imaginación.
que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia. Solo ahí encontraremos al verdadero yo soy el que soy. Es en la Biblia donde debemos encontrar todo lo que verdaderamente es Dios. No podemos amar a quien no conocemos y en consecuencia mucho menos podemos adorarlo. Es pecado, es idolatría. Decimos, entiendo que Dios tal vez sea, y respondemos no. El peligro para la iglesia no es abandonar la adoración a Dios. El peligro es adorar a una imagen nacida en la oscuridad de nuestra mente, conforme a lo que entendemos que es Dios. Dios nunca puede ser lo que yo entiendo que Él es, sino lo que verdaderamente es. Cualquier otra cosa es idolatría. Pecado, acuérdense que el pecado siempre es contra otros, o normalmente es contra otros y contra uno mismo. Todo pecado siempre es contra Dios, pero muchas veces pecamos contra otros y muchas veces pecamos contra nosotros mismos. Pero la idolatría, ya sea por imágenes, al dinero o por pensamiento, que es la imagen que está acá, ahí no se ve, es chiquito este dibujo, pero dice pensamientos, la idolatría, que es el pecado mayor, siempre es directamente contra Dios. Entonces, el pecado siempre puede ser contra otro, un semejante a mí, contra mí mismo, pero el pecado peor es el pecado contra Dios. Si bien todo pecado es contra Dios, esto es directamente una ofensa a Dios. Así como sería cruel trasladar un aborigen del Amazonas a Londres, depositarlo sin explicación alguna en la plaza de Trafalgar y allí abandonarlo, sin conocimiento de la lengua ni de las costumbres inglesas, para que se desenvuelva por su cuenta, así también somos crueles con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de Dios. No puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal, pero también es cierto que no puede haber salud espiritual aún teniendo dicho conocimiento, si se lo procura con fines y valores errados, contrarios a ese Dios que decimos honrar. Debe interesarnos ampliar el grado de acercamiento, no solo a la doctrina de los atributos de Dios, sino al Dios vivo que los ostenta. Hay que tomar en serio que el hombre es imagen de Dios. Es evidente que para encontrar a Dios, lo primero, lo más adecuado, será buscar su imagen. Bien, y ahora sí nos vamos a meter de lleno en algunos atributos. La pregunta es, ¿qué es un atributo? En griego es la palabra arete. Mejor que la palabra atributo es hablar de excelencias o de virtudes. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, los atributos, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra griega arete comunica la idea que el ser de Dios o su esencia consiste en la totalidad de sus virtudes. El punto es cómo podemos proclamar, cómo podemos anunciar las virtudes de Dios si no las conocemos. Tomando en cuenta esto, intentamos definir lo que es un atributo, virtud o excelencia de Dios, siguiendo básicamente la definición de un teólogo que se llama Berkhoff. Los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en la obra de su creación, providencia y redención. 4.367 son los atributos de Dios que el hombre ha podido identificar. Se estima que son infinitos, pero que el hombre ha podido identificar de los atributos, las excelencias de Dios, son 4.367. Por eso yo les decía que en este material vamos a ver algunos, muy poquitos, porque hay otros que estamos muy lejos de poder comprender. Existen varias maneras de clasificar los atributos de Dios. La más común es los incomunicables o comunicables. Los incomunicables son atributos que carecen de cualquier analogía en la creación. Ejemplo, lo que es aceidad,
lo que es infinito, lo que es inmensidad, etc. Cuando hablamos de aceidad, es la cualidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia. Los atributos comunicables son aquellos que cuentan con cierta analogía, imperfecta por supuesto, con los seres humanos. Por ejemplo, justicia, amor, misericordia, bondad. Estos atributos comunicables son los más entendibles por nosotros. Ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección que se encuentra en Dios, pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre, hasta de aquellos atributos de Dios que llamamos incomunicables. Algunos, y le puse entre paréntesis muy pocos atributos de Dios, son los que vamos a ver en esta enseñanza. Dios es espíritu, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es eterno, infinito, inmutable, trascendente, sabio, justo, fiel, es gozoso, independiente, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es amor, misericordioso, incomparable, perfecto, paciente, bueno, benigno, luz y veraz. Fíjense que tenemos una lista de 24 atributos acá. Y decíamos que los que el hombre llegó a identificar son 4.367. Pero la realidad es que sabemos que los atributos de Dios son infinitos. Es imposible pensar en una relación íntima con lo desconocido. Conceptos falsos de Dios nos llevarán a una adoración falsa y a la idolatría. Idolatría consiste en mantener ideas acerca de Dios que no son dignas de Él. Si sabemos lo que conocemos, entonces lo podemos expresar. Empecemos por lo primero que habíamos puesto. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Resulta imposible adorar a Dios a través del cuerpo o del alma. Estos son incapaces de hacerlo porque se mueven en otra naturaleza. Para adorar a Dios debemos hacerlo a través de nuestro espíritu, en el cual mora el Espíritu Santo. Porque la comunicación es espíritu con espíritu. El Espíritu Santo que nos habita con el Padre que está en el tercer cielo. El hecho de que Dios es espíritu significa que Dios no tiene un cuerpo material, aunque puede tomar forma física, que es invisible. No está sujeto a las leyes de espacio y de tiempo. Es un ser vivo y personal. Y cada una de las cosas que nombré, ahí tienen su referencia bíblica, si las quieren estudiar. El segundo atributo, Dios es soberano. Es la excelencia por la cual Dios tiene absoluta autoridad y absoluto dominio sobre toda la creación. Para ello cuenta con todas las demás excelencias. Si por algún motivo algún pequeño átomo quedara fuera de su soberanía, su dominio quedaría quebrantado en ese punto. Esa falta acabaría con su reinado. Ese pequeño átomo descarriado estaría fuera de su alcance y le pertenecería a otro, o se pertenecería a sí mismo, convirtiendo a Dios en un gobernante limitado. Pero hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿por qué permite el mal? En su soberana sabiduría, Dios ha permitido que exista el mal en zonas cuidadosamente restringidas de su creación, como una especie de criminal fugitivo, cuyas actividades son temporales y limitadas en su alcance. Más allá de eso, nadie debe saber nada, y más allá de eso, nadie necesita saber nada, porque Él está en control, y eso debería ser más que suficiente para nosotros. Otra pregunta es, si Dios es soberano, ¿por qué permite la libertad de decisión del hombre? Simple, porque es soberano para hacerlo, para que el hombre no se convierta en su marioneta. Después de haber sido aborrecido por sus hermanos, echado a una cisterna, vendido como esclavo, revendido en Egipto y echado en la cárcel injustamente, José fue nombrado gobernador de Egipto. Cuando José se encontró con sus hermanos, los cuales fueron los autores de sus desgracias, les dijo, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto es un poco lo que vimos en la enseñanza pasada, cómo Dios, en el Hijo de Dios, en los creyentes,
puede convertir lo malo en bueno, aquello que no es de bendición en lo que sea de bendición. En Job 42:2, la Biblia, la palabra dice: reconozco que todo lo puedes, que ningún proyecto se te resiste. Cuando algo es de Dios, hermanos, se va a cumplir sí o sí. Acuérdense de José, los sueños que él tenía de jovencito y que se burlaban o lo tomaban por soberbia. Se cumplió sí o sí. Tercer atributo: Dios es santo. La santidad de Dios no consiste en lo mejor que conocemos mejorado al infinito. Dios es santo con una santidad absoluta que no conoce grados. Y esto no se lo puede impartir a sus criaturas. En cambio, hay una santidad relativa que comparte con sus ángeles y con los hombres redimidos, como forma de prepararlos para el cielo, y así lo hace por medio de la sangre de Jesucristo. Ante la santidad de Dios, los ángeles se cubren el rostro. Acuérdense que los serafines tienen tres pares de alas. Con 2 se cubren el rostro, con 2 se cubren los pies y con 2 vuelan. Los que se cubren el rostro y los que se cubren los pies es porque son incapaces de presenciar la santidad y la gloria de Dios. Nadie es puro ante su presencia. Ningún hombre sincero puede decir yo soy santo. Pero Dios tampoco está dispuesto a que ningún hombre ignore las solemnes palabras que dicen seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La comprensión repentina de su propia depravación moral cayó como un rayo del cielo sobre el tembloroso corazón de Isaías en el momento en que tuvo su reveladora comprensión de la santidad de Dios. Su angustioso grito: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este grito de Isaías expresa el sentimiento de todo hombre que se ha descubierto a sí mismo debajo de sus disfraces y ha sido enfrentado con la comprensión de la santidad de Dios. Atrapados en este dilema, ¿qué hemos de hacer los cristianos? Debemos cubrirnos como Moisés mientras extendemos nuestra mano clamando por ayuda al Dios al que ningún hombre puede ver y seguir vivo. La palabra dice: Él nos despreciará al corazón contrito y humillado. Debemos esconder nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo, tal como Moisés se escondió en la roca mientras pasaba junto a él la gloria de Dios. En Amós 4:2 dice: Jehová el Señor juró por su santidad, porque de todas sus excelencias no hay ninguna comparada con su santidad, que lo identifique más claramente y que muestre lo que Dios verdaderamente es. Cuarto atributo: Dios es eterno. Este concepto le da sentido a toda la doctrina cristiana. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. La mente retrocede en el tiempo navegando hasta el pasado para después mirar hacia el futuro. Dios se halla en ambos puntos. Cuando aparecen palabras de tiempo en las Escrituras, se refieren a nuestro tiempo, no al suyo. Dios es el increado y por lo tanto Él no es afectado en sí mismo por esta sucesión de cambios consecutivos que llamamos tiempo. Dios ya ha vivido todos nuestros ayeres, así como ha vivido todas nuestras mañanas. Nosotros conocemos el tiempo a través de una sucesión de acontecimientos. Es la forma en que nos situamos. Los cambios no se producen todos de golpe, sino en sucesión unos tras otros. Y es la relación del antes con el después la que nos da una idea del transcurso del tiempo. Nosotros esperamos que el sol se mueva de este a oeste para que el horario se refleje en nuestro reloj. Pero Dios no está obligado a esperar. Para Dios, todo lo que va a suceder ya ha sucedido. Por eso puede decir: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Él ve juntos el principio y el final, porque la duración infinita, que es la eternidad misma, incluye toda sucesión, y todo lo que nos parece a nosotros hallarse en sucesión no existe en el concepto de eternidad. Estamos hechos, miren esto que importante, tanto para el tiempo como para la eternidad.
Y como seres morales responsables, debemos enfrentarnos a ambos. Porque transcurrimos en este tiempo que tenemos pasado, presente y futuro. Pero también estamos llamados a vivir en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. La palabra dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dijo el predicador. Y esto presenta tanto la gloria como la miseria de los hombres. Estar hechos para la eternidad y verse obligados a habitar en el tiempo es para los humanos una tragedia de proporciones gigantescas. Dentro de nosotros todo clama por la vida y la permanencia, y todo lo que nos rodea nos recuerda la mortalidad, pero también una eternidad que nos espera. El material de la eternidad es una gloria que aún no se ha convertido en realidad, como una profecía aún no cumplida, pero que ciertamente será. Otro atributo más de Dios. Dios es infinito. La infinitud supone ausencia de límites y es obviamente imposible para una mente limitada captar al ilimitado. Dios es mayor que la misma mente. No podemos concebir su grandeza. Lamentablemente no siempre se le ha dado a la palabra infinito su significado preciso, sino que se ha usado de forma descuidada solo como mucho o como una gran cantidad. Usada de forma correcta, esta palabra no se lo puede aplicar a ninguna cosa creada y a nadie más que a Dios. Por eso, discutir sobre si el espacio es infinito o no, solo es jugar con palabras. La infinitud solo es aplicable a Dios. Y con esto estamos diciendo que Dios no conoce límites. Cuanto Dios sea y todo lo que Dios es, carece de límites. Una vez más, decir que Dios es infinito es decir que a Él no se lo puede medir. La medida es la forma que tienen las cosas creadas de dar cuenta de sí mismas. Describe las limitaciones y las imperfecciones y por tanto no se le puede aplicar a Dios, porque la naturaleza de Dios es infinita. Todo lo que brota de ella es también infinito. Dios nunca se apresura, no tiene fecha límite para las obras que realiza. Por el contrario, para el hombre, los años de su vida son pocos y pasan rápidamente. La vida se convierte en un ensayo corto y febril para un concierto al que no nos podemos quedar para dar. Justamente, cuando parece que hemos alcanzado alguna destreza, se nos obliga a dejar nuestros instrumentos en el suelo y a partir. Sencillamente no hay tiempo suficiente para pensar, para llegar a ser, para realizar aquello que la constitución de nuestra naturaleza nos indica que somos capaces. Sin embargo, es bueno volvernos de nuestras limitaciones a un Dios que no tiene ninguna. En su corazón yacen años eternos. Para Él el tiempo no pasa, sino que permanece. Y los que están en Cristo comparten con Él todas las riquezas de un tiempo sin límites y unos años sin fin. El sexto atributo, Dios es inmutable. Decir que Dios es inmutable equivale a decir que Él nunca difiere de sí mismo. El concepto de un Dios creciente o en desarrollo no se halla en las Escrituras. Dios no puede cambiar para mejorar, tampoco puede cambiar para empeorar. El ser que sufre el más ligero grado de cambio no será ni autoexistente, ni autosuficiente, ni eterno, y por tanto no será Dios. Todo cuanto Dios es, lo ha sido siempre. Y todo lo que Él ha sido siempre y es, lo será para siempre. La inmutabilidad de Dios se destaca cuando se la contrasta con la mutabilidad del hombre. En Dios no es posible cambio alguno. En los hombres es imposible escapar al cambio. La ley de la mutación pertenece a un mundo caído. Mientras tanto, el cambio obra a favor de los hijos del reino, no contra ellos. Los cambios que tienen lugar en ellos son producidos por la mano del Espíritu que vive dentro de ellos. Por tanto, nosotros todos, dice el apóstol, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otro atributo. Dios es trascendente. Cuando hablamos de Dios como trascendente, queremos decir que Él es exaltado, muy por encima del universo creado, tan por encima que el pensamiento humano no es capaz de imaginárselo. No obstante, para pensar con exactitud acerca de esto, necesitamos tener presente que muy por encima
no se refiere aquí a una distancia física, sino a algo que supera su importancia circunstancial o su ámbito natural, que se extiende más allá de lo que es propio. Dios es espíritu, y para él la magnitud y la distancia carecen de sentidos. Para nosotros son útiles como analogías y por eso Dios se refiere a ellas cuando se rebaja para hablarle a nuestro limitado entendimiento. La palabra de Dios que aparece en el libro de Isaías, así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, dan una clara impresión de altitud, pero se debe a que habitamos en un mundo de materia, espacio y tiempo, y tenemos la tendencia a pensar en términos materiales, de manera que solo podemos captar ideas abstractas cuando se las identifica de alguna forma con cosas materiales. Otro atributo que es muy importante, y es muy importante, por lo menos a mí me ha servido mucho este atributo de Dios. Sabemos que nuestro Dios es sabio, ¿no? Sabemos que nuestro Dios tiene todo conocimiento, es omnisciente. Pero Dios también sabe cómo utilizar ese conocimiento. Él lo utiliza con habilidad perfecta. Esa es la sabiduría. Romanos 11, 33 al 34 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Si dudamos que Dios es verdaderamente sabio, estaremos tentados a desesperarnos cuando las cosas están mal. Por otra parte, el entender la sabiduría de Dios nos ayudará a confiar en Él y estar seguros que en cualquier situación Dios hace lo mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, decir que Dios es sabio es afirmar que Él siempre hace las cosas perfectas y cuando las hace siempre usa los mejores medios. Su sabiduría se expresa en la creación, la redención y en todo cuanto hace. Dios siempre sabe lo que hace, por lo tanto, hace lo mejor. La sabiduría de Dios implica inerrancia, es decir, Dios no se equivoca nunca. Todo cuanto hace es perfecto. Ahora, ¿de qué nos sirve saber que Dios es sabio? ¿De qué nos sirve saber que Dios todo cuanto hace es perfecto? De alguna manera nos lleva a entender que como Dios es sabio, es decir, que todo cuanto hace es perfecto, podré aceptar, aunque no comprenda, aunque duela, aunque perturbe, aunque derrumbe, que nada escapa a su control y que ese suceso, por más malo que se lo considere, es lo mejor que me pudo pasar, porque fue decidido por un Dios sabio. A esto podemos agregar que ese Dios sabio además nos ama. Y la palabra dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es importante, hermanos, como dice acá. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para cuando atravesamos momentos malos, saber que Dios no se equivoca y que con sus hijos siempre Él hace lo mejor, en todo sentido, y que como además nos ama, aunque nosotros no entendamos, Él sabe lo que hace. El noveno atributo: Dios es justo. La Biblia nos dice que Dios es justo. Esto significa que hará justicia y la hará de manera imparcial. Desaprueba el maltrato y la opresión a las personas y a la naturaleza a las cuales creó. Juzgará las mentiras, el hacer trampas y otras formas de maltrato a otros. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal, y administrará justicia de acuerdo a sus estándares. El hecho de que Dios es justo nos asegura que cuando actúa como juez, administra justicia perfectamente. Su capacidad de hacer esto involucra otras virtudes y excelencias de su carácter, incluyendo su capacidad de discernir la verdad en todos los casos y ver dentro de los corazones y mentes de los hombres. Su sabiduría, su fuerza, su autoridad y su carácter moral para establecer lo que es bueno y malo. El hecho de que Dios es justo y de que juzgará entre lo bueno y lo malo le da un significado moral supremo a nuestras vidas y nos hace responsables de nuestras acciones. El hecho de que Dios es justo también nos proporciona paz cuando estemos atravesando dificultades en la vida o presenciando injusticias dolorosas. Podemos estar seguros de que la justicia de Dios finalmente prevalecerá. El hecho de que el Dios todopoderoso, omnisciente y sabio es también justo, significa que al final el mal será juzgado decisivamente.
Una vez que nos hemos reconciliado con Dios y nos convertimos en hijos, por el hecho de que Él es justo, significa que nos demandará que seamos justos, es decir, que actuemos justamente. El profeta Miqueas resumió esto diciendo: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Repetidas veces a través de la Biblia, Dios advierte a su pueblo a tratar a otros justamente, especialmente a aquellos que pueden estar en situaciones menos afortunadas, como las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros o desconocidos. Las enseñanzas de Jesús van aún más allá. Debemos amarnos los unos a los otros y hacer el bien aún a los que nos maltratan. 10º atributo: Dios es fiel. Fiel significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones que cumple siempre con los compromisos hacia alguien o algo. Es decir, Dios siempre cumple con aquello que dijo, tanto en lo bueno como en lo malo. En Corintios dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En Tesalonicenses, según Tesalonicenses, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Según de Timoteo 2:13 dice: si, refiriéndose a los hombres, fuéramos infieles, él, refiriéndose a Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel a aquello que prometió a pesar de nuestros errores. Él sabe que nosotros no somos fieles, pero Él espera nuestra fidelidad. Es decir, que a pesar de nuestros errores, retomemos el camino por Él indicado. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La primera parte depende del hombre, por lo tanto existen dudas en que se alcance. La segunda parte corresponde a Dios, por lo tanto, cumplida la primera parte, que es la condición, está asegurada la segunda. Es muy importante creer en la fidelidad de Dios, porque si esto lo hubiera tomado Israel, no hubiera vagado y sufrido por 38 años en el desierto. Pero aunque las circunstancias sean terribles, la incredulidad en la fidelidad de Dios es contada por pecado. Porque Dios es veraz en todo, siempre cumple su palabra, porque está en su naturaleza divina. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Josué capítulo 21, versículos 43 al 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En la Biblia podemos ver que Dios es fiel. Si lo dijo, lo hará. Dios no puede mentir ni romper una promesa. Cada promesa o profecía se ha cumplido, se cumplirá. Por lo que cuando dudamos de su fidelidad, estamos diciendo: ¿será? En realidad estamos llamando mentiroso a Dios. Por toda la Biblia encontramos testimonios de la fidelidad de Dios. Encontramos que el pueblo de Israel volvería a ser una nación en la tierra que les pertenece. Esa profecía, hecha en el Antiguo Testamento, fue cumplida el 15 de mayo de 1948. En un día nació el Estado de Israel, la nación de Israel. Hay muchas escrituras acerca de la fidelidad de Dios. Sin embargo, ninguna puede ser más transformadora para nuestras vidas que aquella que declara su perdón de nuestros pecados. La promesa fiel de Dios fue cumplida cuando envió a Jesús a pagar por nuestros pecados. Dios es tan fiel que cualquiera que lo busca lo puede encontrar. Y a medida que ponemos en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de Dios para con nosotros.
Este atributo, Dios es gozoso. En términos generales, tendemos a imaginar a Dios con cara seria o el ceño fruncido. Sin embargo, esta es una concepción distorsionada de Dios, ya que Él es también un Dios que encuentra un gran placer en sus criaturas y en su creación y en su obra redentora. Nuestro Dios es tanto gozoso como la fuente de nuestro gozo. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, versículos 9 al 11, el 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. La palabra es Macarios, que a mí me ha sido encomendado. La palabra bendito usada aquí por Pablo es el mismo término que empleó Jesús en el Sermón del Monte, aunque en otras versiones se describe como feliz o gozoso. En Nehemías encontramos esta declaración familiar. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Con referencia al gozo señalado en esta cita, esto tiene relación al gozo que Dios da, aunque también al gozo que tiene y experimenta Él, Dios mismo. Dios nos da gozo porque Él es alegre. Él es la fuente de gozo de la misma manera que Él es la fuente del amor, de la verdad, de la misericordia, etc. El gozo es tanto una descripción de Dios como una descripción de lo que Él entrega. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Nos está diciendo que ese estado de bienestar que experimenta Dios mismo es la fuente de nuestra fortaleza. Ahora, ¿cómo hacemos para ser partícipes de ese gozo de Dios? Y la palabra dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la palabra en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo el cristiano experimenta gozo? Respondamos a esta pregunta definiendo primero qué es el gozo cristiano. Miren esto, hermanos. El gozo cristiano es un sentimiento bueno en el alma, producido por el Espíritu Santo, mientras nos hace ver la belleza de Jesucristo en su palabra y en lo que nos rodea. Esto es muchas veces lo que podemos experimentar, nos pasa en los cultos o nos pasa cuando nosotros tenemos oración en lo íntimo o cuando tenemos adoración en lo íntimo, que muchas veces nos deleitamos en la presencia de Dios. Llega a ocurrir que nos reímos, que lloramos, y es un bienestar que se produce en nuestro alma. Porque ese bienestar es producido por el Espíritu Santo. Al comprender la belleza de Jesucristo en eso que estamos viendo o en ese momento en que estamos. Decíamos que es un sentimiento bueno. Gozo no es una idea, ni una convicción, ni una persuasión, ni una decisión. La diferencia notable entre una decisión y un sentimiento es que no tenemos un control inmediato. Esto es importante porque la Biblia nos manda a regocijarnos, a temer, a estar agradecidos, a ser misericordiosos, etc. Pero como sabemos, a pesar de estar en la Biblia, esto por nuestra naturaleza caída no es instantáneo. San Agustín decía, Padre, ordena lo que quieras y permite lo que ordenas. Así que él sabía que había emociones, sentimientos hacia Dios, ordenadas por Dios, que no sucedían instantáneamente a pesar de la orden. Entonces el gozo es un sentimiento bueno, aunque no instantáneo. Decíamos que también es en el alma. Notemos que no dice en el cuerpo, sino en el alma. Es la parte inmaterial del hombre, aunque es cierto que el cuerpo puede ser beneficiado como perjudicado por las vivencias del alma. El cuerpo es distinto, es químico, músculos, nervios, electrones, átomos. Inicialmente el movimiento del cuerpo no significa nada. Por ejemplo, extiendo mis brazos. Hasta ahí es una simple acción física, un movimiento muscular. Pero cuando golpeo a alguien en la cara, se convierte en algo malo. Por el contrario, cuando abrazo, se convierte en algo bueno. Vemos que es el alma el que imparte virtud, haciendo algo bueno o malo. El gozo es producido por el Espíritu Santo. Cuando esta acción física movilizada por el alma es producida por el Espíritu Santo, es lo que conocemos como fruto del Espíritu, tal como vimos en Gálatas 5:22-23.
Así que el gozo desbordante de mi alma que se evidencia físicamente viene del Espíritu Santo. Esto cuando ustedes ven en las iglesias, es típico en las iglesias pentecostales, cuando la gente levanta las manos, cuando expresan un gloria a Dios, un aleluya, y aún cuando danza. El gozo, dice, mientras nos hace ver la belleza de Jesucristo. El Espíritu Santo nos hace esto, no hace esto milagrosamente, sino que sin que yo tenga participación alguna, sin que mi mente esté conectada, sino que el Espíritu Santo obra haciéndome ver a mí, revelándome como persona la gloria y la belleza de Jesucristo. Por eso Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pero ¿cómo podemos gozarnos en el Señor si no conocemos nada del Señor? O dicho de otro modo, ¿cómo podemos gozarnos en el Señor si no sabemos nada del Señor que pueda causarnos gozo en nuestro corazón? Esa es la obra del Espíritu Santo. Él no puede prender un interruptor y nosotros comenzamos a gozarnos sin ningún contenido mental acerca de Dios o de la obra de Dios. Según Juan 6:14, dice, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío, que es de Jesucristo, y os lo hará saber, lo hará entender. El Espíritu Santo es quien, en base a lo que yo sé de Jesucristo, me da entendimiento para vislumbrar la belleza de Jesucristo. Pero yo antes tengo que saber de Jesucristo para que yo pueda apreciar, ver la belleza de Jesucristo. Lo que significa que el Espíritu Santo abre mis sentidos espirituales para ver la belleza de Jesucristo. Entonces mi corazón es ahogado en gozo hacia Él. Así que el gozo, como manifestación del fruto del Espíritu, es causado al comprender la belleza de Jesucristo. Quinto, el gozo lo vemos en su palabra y en lo que nos rodea. Es obvio que donde lo apreciamos en forma más autoritativa y clara es en su palabra. Es por eso que el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos a Jesucristo, de glorificar a Jesucristo. Es quien inspiró, y la palabra esa inspiró en griego es theoneutos, exhalada de su boca, la palabra, para que conozcamos quién es Jesucristo y cause el gozo que brota de nuestros corazones. Pero no solo vemos a Cristo en la palabra, lo vemos en la naturaleza, en los dones dados a los hombres, en el amor a nuestros hijos, en el amor a nuestro cónyuge, en los actos de nobleza, en el vivir en el orden simple de Dios, sin legalismos y sin juzgar a otros, ya que esto es personal, único y exclusivo de cada uno. Salmo 65:8 dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Otro salmo dice, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Salmos 96 dice, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Y entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Miren esto, la naturaleza. Salmo 98:8 dice, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Cada don de Dios que tenemos o que apreciamos en otro está diseñado para comunicarnos algo de la belleza de Cristo. Podemos gozarnos, debemos gozarnos, porque nuestro Padre Celestial se goza de su obra y en forma especial se goza en la salvación de los pecadores arrepentidos. Filipenses 4:7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y acá terminamos. Jesús les dijo a sus discípulos que tendrían un gran gozo. El gozo que experimentarían era primero y principalmente su gozo, uno en el cual ellos también entrarían. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Al parecer muchos hoy piensan que llegar a Cristo equivale a poner fin a los placeres y el comienzo de una vida opaca y sin alegrías. El error radica en que no está mal que un cristiano sienta placer o que lo busque. Solo está mal cuando se busca el placer en el lugar equivocado. Busquemos el gozo de Dios. Salmos 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Terminamos acá con una canción y acá finalizamos, hermano.